Hola, en este video explicaré las fases de un algoritmo, así como un ejemplo de estructura de control selectiva simple. Fase 1. Es la definición del problema. En esta fase se especifica qué se quiere resolver con el algoritmo. En mi ejemplo es saber si un número es positivo o si es negativo. Fase 2. Análisis del problema. Esta fase se subdivide en dos, que es la 2.1, que es la entrada, que en mi caso es un número que se guarda en la variable num, es lo que el usuario ingresó, y la 2.2, que es la salida, es decir, es el resultado que va a mostrar al usuario mi algoritmo. En este caso sería num, que es mi variable, es positivo o negativo, según corresponda. Elección de la mejor alternativa. En esta fase se muestran tres alternativas. La primera alternativa es, si un número es mayor a 0, entonces número es positivo. Y si num, que es mi variable, que es un número, menor a 0, entonces num es negativo. Como segunda alternativa, en la segunda alternativa se está dividiendo el número ingresado por el usuario para que Sein lo lea por caracteres y de esa forma determine si tiene signo negativo, y en caso de tenerlo se va a escribir entonces es negativo. Y en caso de no tenerlo, entonces escribirá es positivo. Como tercera alternativa, tengo negación de num menor a 0, entonces es positivo. Y si si negación de num mayor a 0, entonces es negativo. La fase 4. La fase 4 se muestra en pseudocódigo y en diagrama de flujo. Para ello necesitamos ir a Sein. Aquí está mi pseudocódigo. Inicia con definir num como entero. Num es mi variable. Escribir ingrese un número. Leer num. El valor ingresado por el usuario se guardará en mi variable que es num. Entonces dice, si num es mayor a 0, entonces escribir num es positivo. Se termina la primera condición. Si no se cumple, pasa a la siguiente. Si num es menor a 0, entonces escribir num es negativo. Y se termina el proceso. Para comprobar que sí funcione, introduciré un número. 8. Es positivo. Menos 5. Es negativo. Esta última cumple con la segunda condición. Como la fase 4.2 muestra el diagrama de flujo, aquí lo mostraré. Proceso, el título del proceso. Definir número como entero. Ingresar un número. Esta flecha significa que está escribiendo. Número es que está leyendo. Número mayor a 0. Esta es mi primera condición. Y cabe destacar que la estructura selectiva de control simple se caracteriza principalmente por no tener ninguna instrucción en el camino negativo, solo tienen en el lado positivo. Entonces, si es verdad se cumple, entonces escribirá num es positivo. Si no, pues pasará directo a mi segunda condición, que es num es menor a 0, y si num es menor a 0, se escribirá es negativo. Y para finalizar está el fin proceso. Ahora la fase 5. La fase 5 es la prueba de escritorio. Se definen las variables, que en mi caso solo es num, y escribir, que es todo lo que se escribirá para el usuario, lo que aparecerá visible en esa ventana. 8. Escribo un número, 8. Y como resultado tenemos, es positivo. Escribo un número, menos 8. Como resultado tenemos, menos 8 es negativo. Número, 15. 15 es positivo. Escribo un número, menos 25. Efectivamente, menos 25 es negativo. Por lo tanto, se escribe menos 25 es negativo. Escribo un número, menos 1.000.000. Menos 1.000.000 es negativo. Esto ha sido todo.